Hola a todos. Hoy llegaremos al límite. Una vez que caigan las máscaras, no habrá vuelta atrás. Prepárense. La verdad puede ser aterradora. Empecé a sospechar de ella hace 3 meses. No había nada obvio. Ningún mensaje atrapado. Ninguna llamada extraña. Pero ella cambió. Demasiado. Se volvió más atenta conmigo. Demasiado atenta. Preparaba cenas. Me abrazaba más seguido. Me miraba de una forma como si ocultara algo. Y eso asustaba más que la frialdad. Porque se parecía a la culpa. No aguanté más. Empecé a seguirla. Sí, suena mal. Pero cuando vives con ese sentimiento cada día, empiezas a buscar respuestas. Revisaba su geolocalización. Miraba a qué hora salía del trabajo. A veces incluso iba tras ella. Y al principio, nada. Casa, trabajo, tienda, todo perfecto. Demasiado perfecto. Y eso me enfurecía. Porque la sensación no se iba. Y entonces pasó esto. El miércoles, un día cualquiera. Me escribió que se retrasaría en el trabajo. Asentí. Dije, ok. Pero por dentro ya había decidido. Hoy lo sabré todo. Fui a su oficina. Esperé mucho tiempo, casi 1 hora. Y ahí salió, pero no sola. Con ella había un hombre, alto, seguro de sí mismo. No se tomaban de la mano, no se besaban, nada de eso. Pero caminaban demasiado cerca, demasiado tranquilos. Como si eso ya no fuera un secreto entre ellos hace tiempo. Sentí como todo se comprimía por dentro. Bueno, aquí está. Fui tras ellos. Subieron a un taxi. Yo, detrás. Y 15 minutos después, llegaron a un hotel. No muy caro, pero tampoco de los más simples. Me detuve un poco más lejos. El corazón me latía como loco. Ya sabía qué pasaría después, pero aún así esperaba equivocarme. Salieron. Fueron hacia la entrada. Y en ese momento, ella se detuvo. Se dio la vuelta, directamente hacia mí. Me congelé. Me miraba directo a mí. Lo sentí. Incluso a la distancia. Incluso a través del cristal. Y de pronto, asintió levemente. Como si supiera que yo estaba aquí. Como si esperara. Un frío me recorrió el cuerpo. ¡Qué demonios! Se volvió a girar y entró al hotel. Con él. Me quedé en el auto 1 minuto más. 2, 5. No lo sé. Porque por dentro había una lucha. Irme o entrar. Fingir que no vi nada. O saber la verdad hasta el final. Y elegí lo segundo. Entré. En la recepción no había nadie. Solo el ascensor. Presioné el botón. Me temblaban las manos. ¿Número? No lo sabía. Pero como si no necesitara saberlo. Porque el ascensor ya subía. Solo. Sin presionar nada. Fruncí el ceño. ¡Qué demonios! Las puertas se abrirán. Un piso. Un pasillo vacío. Y una puerta entreabierta. Luz adentro. Fui hacia allá lentamente. El corazón me latía en la garganta. Cada paso. Como un golpe. Me detuve ante la puerta. Escuché una voz. La de ella. Ya vino. Me congelé. ¿Quién? Y la segunda voz respondió. Masculina. Tranquila. Muy familiar. Claro. Te dije que vendría. El corazón se me detuvo. Porque era mi voz. Empujé la puerta bruscamente. Y los vi. A ella. Y a él. Y a mí. Estaba en el umbral. Miraba. Y no entendía. Porque frente a mí estaba yo. Exactamente igual. Pero tranquilo, seguro. Me miraba. Como a alguien que llega tarde. Finalmente, dijo. Silencio. No podía hablar. En absoluto. ¿Qué es esto? Logré articular. Él sonrió burlonamente. ¿Esto? Pausa. La miró a ella, luego otra vez a mí, y dijo, esto no es una infidelidad. Se me apretó el corazón. ¿Entonces qué? Dio un paso hacia mí, y respondió en voz baja. Esto somos nosotros intentando reemplazarte. El mundo colapsó. ¿Qué? Inclinó la cabeza, y añadió, tardaste demasiado en no darte cuenta. Silencio. Ella no te engañaba con otro hombre. Pausa. Y lo último. Ella eligió otra versión de ti.
Un frío me recorrió el cuerpo. La miré a ella. ¿Es verdad? Ella no apartó la mirada y dijo suavemente: sí. Pausa. Él es mejor que tú. Silencio. Y en ese momento lo entendí. El giro más aterrador no es que te engañaran, es que te reemplazaron por una versión mejor de ti mismo. Me quedé allí, mirándolo, mirándome. Intentaba encontrar aunque fuera una sola diferencia, pero no la encontraba. El mismo aspecto, la misma voz, los mismos gestos, solo que él estaba más tranquilo, más seguro, como si no tuviera dudas en absoluto, y yo siempre las tenía. ¿Qué clase de locura es esta?, dije al fin. Él sonrió apenas. ¿De verdad no lo entiendes? Apreté los puños. Explícate bien. Él miró a Valeria. ¿Quizás tú? Ella suspiró, y por primera vez en todo este tiempo no se veía segura. Se veía cansada. ¿Recuerdas cómo eras antes?, preguntó ella. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Antes de que todo empezara a desmoronarse. Silencio. No respondí, porque entendía a qué se refería. El trabajo que perdí, el estrés constante, los arrebatos, las sospechas, el control. Me volví otro, y lo sabía, pero no pensé que fuera para tanto. Ella asintió hacia el otro yo. Es lo que eres tú. Pausa. Solo que sin todo eso, se me apretó el corazón. ¿Sin qué? Ella me miró directo a los ojos. Sin tus miedos, sin tus celos, sin tu agresividad. Silencio. Sin esa versión de ti que lo destruye todo. Algo se rompió dentro de mí. ¿Hablas en serio? Él dio un paso adelante. Ella no te engañaba, dijo con calma. Ella intentaba salvarte. Con él estallé. Conmigo, corrigió él. Con el que podría ser. Silencio. Me reí, nervioso. Están locos los dos. Tal vez, dijo él, pero funciona. El corazón me latía a 1000. ¿Qué significa funciona? Él me miró un poco más de tiempo y dijo: ya estás desapareciendo. Un frío me recorrió el cuerpo. ¿Qué? Bajé la vista hacia mis manos. Me quedé helado, porque temblaban y parecían volverse transparentes. Esto no es. Levanté la cabeza. ¿Qué me han hecho? Valeria dio un paso hacia mí. Nosotros no te hicimos nada. Pausa. Tú mismo empezaste esto. ¿Cuándo? Ella guardó silencio, y él respondió en su lugar. Cuando pensaste por primera vez que no eras lo suficientemente bueno. Silencio. Cuando decidiste que necesitabas una mejor versión de ti mismo. Se me apretó el corazón. Es una locura, pero por dentro. Algo respondió, porque recordaba los pensamientos, las palabras. Si yo fuera diferente, si yo fuera más fuerte, si yo no fuera así. Lo pensaba a menudo, demasiado a menudo. Él asintió, como si me hubiera escuchado. Y en algún momento, pausa. Tú la creaste. El mundo empezó a dar vueltas. No, sí, dijo él con calma. Primero, en tu cabeza. Pausa. Luego, en la vida. Retrocedí. Es imposible. Él sonrió burlonamente. ¿Y dónde estamos ahora? Silencio. No encontré respuesta. ¿Por qué él? ¿Es mejor?, pregunté en voz baja, mirando a Valeria. Ella guardó silencio un largo rato. Luego dijo: porque él no causa dolor. Se me apretó el corazón. ¿Y yo? Ella no respondió de inmediato, pero finalmente dijo: tú sí. Silencio. Largo. Pesado. Cerré los ojos, porque lo entendí. No se trataba de una infidelidad, ni de una traición. Se trataba de que yo mismo me llevé al punto donde era más fácil reemplazarme que salvarme. Volví a mirarme las manos. Eran aún más transparentes. ¿Y ahora qué? Él se encogió de hombros. Nada. Pausa. Simplemente desaparecerás. Y él se quedará. El corazón se me detuvo. Miré a Valeria. ¿Y tú? Pausa. ¿Estarás con él? Ella asintió, en silencio, sin dudar. Sí. Algo dentro de mí terminó de romperse. Di un paso atrás, luego otro.
Los miraba a ellos, a la versión ideal de mi vida, sin mí. Y entendí una cosa. El tipo de traición más aterrador no es cuando te traicionan, es cuando te reemplazan por alguien mejor. Aunque ese alguien seas tú mismo. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sentía rabia, solo vacío. Entonces, ¿este es el fin? Él me miró y dijo, es tu oportunidad. Abrí los ojos. ¿Oportunidad de qué? Él sonrió, ligero, tranquilo, y respondió, de convertirte en él. Silencio. Y en ese momento comprendí que la elección más aterradora aún estaba por venir. Porque ahora la pregunta no era si desaparecería, sino si estaba dispuesto a dejar de ser yo mismo para poder quedarme. Guardé silencio un largo rato. Lo miraba a él, a mí. Intentaba entender si esto era locura o la única salida, porque la elección era simple, desaparecer o dejar de ser yo. ¿Qué significa convertirme en él?, pregunté. Él no se apresuró a responder, como si esperara que yo mismo lo adivinara. Ya empezaste, dijo finalmente. Fruncí el ceño. ¿En qué sentido? Él asintió hacia mis manos. Miré. Se habían vuelto casi transparentes. Estás desapareciendo, dijo con calma. Y yo me vuelvo más fuerte. Un frío me recorrió el cuerpo. O sea, dio un paso más cerca, y por primera vez quedó casi pegado a mí. No podemos existir simultáneamente. Pausa. O tú, o yo. Se me apretó el corazón. ¿Y me propones simplemente desaparecer? Él sacudió la cabeza. No. Pausa. Fusionarnos. Silencio. ¿Qué? Me entregas todo lo que te estorba, dijo. El miedo, la debilidad, las dudas. ¿Y yo? Tú te quedas. Pausa. Pero diferente. Me reí, nervioso. O sea, me volveré perfecto. Me miró directo a los ojos. ¿No? Pausa. Dejarás de ser el que está ahora frente a mí. Silencio. Y en ese momento lo entendí. No era una mejora. Era un reemplazo. ¿Y si me niego?, pregunté. Se encogió de hombros. Entonces desaparecerás. Simple, sin opciones. Miré a Valeria. Ella callaba, pero en su mirada estaba todo. Ella ya había elegido. No a mí, a él. Cerré los ojos. Inhalé. Y entendí una cosa simple. Yo ya había perdido. No ahora, sino mucho antes, cuando me convertí en quien me convertí. Y ahora, solo me quedaba la elección. Irme o dejar de ser yo. Está bien, dije en voz baja. Ambos me miraron. Acepto. Valeria se estremeció. Y él sonrió. Por primera vez de verdad. Sabia elección. El corazón me latía a 1000. ¿Qué hay que hacer? Dio un paso adelante y dijo, simplemente suelta. ¿Qué? Todo lo que te hace ser tú. Silencio. La culpa, el miedo, el dolor, las dudas. Cada palabra golpeaba, porque eso era yo. Y entonces, él extendió la mano. Entonces te quedarás. Me quedé mirándola, largo rato, muy largo rato, y en algún momento entendí. Estoy cansado. Cansado de ser esta persona. Cansado de sentir todo esto. Y si hay una oportunidad de librarme, extendí la mano en respuesta y lo toqué. En ese mismo instante, todo desapareció. La habitación, los sonidos, los pensamientos. Sentí cómo arrancaban algo de mi interior. Brusco, rudo, dolor, real. Grité, pero no hubo sonido, porque desaparecía no solo yo. Desaparecía todo lo que sentía. Los recuerdos, las debilidades, los errores, todo. Y de pronto, silencio. Absoluto. Abrí los ojos. Estaba en la habitación. Todo estaba en su lugar. Él había desaparecido. Miré mis manos. Normales. Reales. Nada de transparencia. Exhalé. Con calma. Con demasiada calma. ¿Estás bien?, preguntó Valeria. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada. Ni dolor, ni resentimiento, ni amor. Simplemente vacío. Sí, respondí.
Mi voz era plana, clara, perfecta. Ella se acercó más, me abrazó. Automáticamente la abracé de vuelta, correctamente, como se debe, como él lo haría. Y en ese momento lo entendí. El precio. Ya no sufría, no dudaba, no tenía celos, pero ya no sentía nada en absoluto. Me volví mejor, más fuerte, más tranquilo, más perfecto. Pero dejé de ser humano. Valeria sonrió. Ahora todo estará bien, asentí. Sí, pausa, y añadí. Ahora todo es perfecto. Y solo cuando ella se dio la vuelta, miré al espejo y me vi allí, al mismo, al perfecto. Pero en sus ojos no había nada, vacío, totalmente. Y en ese momento comprendí. El tipo de traición más aterrador no es cuando te engañan. Es cuando tú mismo te traicionas para poder quedarte. Al principio fue tranquilo, demasiado tranquilo. Me despertaba por la mañana y allí estaba Valeria. Ella sonreía. Buenos días. Buenos días, respondía yo. Y todo era correcto. Sabía qué decir, cómo moverme, cómo mirar. No dudaba de nada, ni por un segundo. Debería haberme alegrado, pero por dentro estaba vacío, como si solo quedara un cascarón de mí. Los días empezaron a mezclarse. El trabajo, perfecto. Las conversaciones, perfectas. La relación, perfecta. Me convertí en quien siempre quise ser, en quien ella quería que fuera, en quien yo debía ser. Y sin embargo algo estaba mal. Todo se rompió esa noche. Estábamos en la cocina, en silencio. De pronto, Valeria dijo, «Gracias». La miré. «¿Por qué?» Ella sonrió, pero en esa sonrisa había algo extraño. Por haber desaparecido finalmente. Silencio. Mi corazón no se apretó, porque ya no tenía con qué apretarse. ¿Qué? Ella me miró a los ojos con calma. ¿De verdad crees que esto fue tu elección? El mundo pareció resquebrajarse. Yo mismo acepté. Ella se rió suavemente. No, pausa. Simplemente eras el más débil de los dos. ¿De qué hablas? Se acercó un poco más y dijo, él no era una aversión tuya. El corazón se me detuvo. Entonces, ¿quién? Y su respuesta lo rompió todo definitivamente. Él fue alguien que yo creé. Silencio absoluto. Yo me cansé de ti, continuó ella. De tus dudas, de tus celos, de tu debilidad. Cada palabra era un golpe, pero yo no sentía dolor. Y eso era lo más aterrador. ¿Y tú? ¿Lo creaste? Ella asintió. Primero en mi cabeza, luego en la realidad. Tú mismo ayudaste cada vez que pensabas que no eras lo suficientemente bueno. Todo encajó. Cada pensamiento de «debo ser mejor» no era mío. Había sido sembrado y cultivado. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ella me miró y por primera vez no había calor en sus ojos. Ahora solo queda él. ¿Y yo? Tú ya desapareciste. Me levanté bruscamente y fui al espejo. Me quedé helado. Allí estaba él, el perfecto. Y yo estaba detrás, como un reflejo débil, borroso, irreal. ¿Ves?, dijo ella a mis espaldas. Nunca te convertiste en él, simplemente cediste el lugar. Volví a mirar al espejo. Él se movía. Yo iba con retraso, como una sombra, como un eco. ¿Por qué?, susurré. Porque las personas perfectas no sienten, dijo ella. Y yo ya no quería vivir con alguien que siente demasiado. En ese momento él se giró. Me miró fijo y dijo, «Gracias». ¿Por qué? Él sonrió apenas. Por la vida. Y en ese instante empecé a desaparecer de verdad, sin dolor, simplemente disolviéndome. Lo último que vi fue a ellos dos, juntos, tranquilos, perfectos, sin mí. Y lo último que entendí fue esto. El tipo de traición más aterrador no es cuando te engañan con otra persona. Es cuando te reemplazan por alguien que tú mismo ayudaste a crear. Y lo peor de todo, ella no me traicionó. Fui yo quien hizo todo lo posible para ser reemplazable.
Aquí termina la historia de Marco. El enemigo más temible no es otro, sino aquel en quien permitimos convertirnos. ¿Valió la pena una vida perfecta a cambio de perderse a sí mismo? Déjame tu teoría en los comentarios. Suscríbete y nos vemos en la próxima historia.